La palabra del Señor en Isaías 55 nos dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Hoy venimos, Señor, a tu casa, hoy nos reunimos, Señor, en tu nombre, y venimos a disfrutar, Señor, a comer, a deleitarnos, a nutrirnos, a saciarnos, a tener vida, Señor, con esa palabra, Señor, con ese alimento, con ese vino que solo tú sabes dar, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, hoy nos humillamos reconociendo que tú eres ese pan de vida, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu presencia esté en medio de nosotros, en medio de la congregación, y podamos deleitarnos en tu nombre. Para ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
nos presentamos, Señor, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que se nos ha dado a los hombres para decirte: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Gracias, Señor, porque siempre has estado atento, Señor, a nuestras necesidades, a nuestros clamores, a nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque antes de abrir nuestra boca, tú ya sabes cuáles son nuestras necesidades, pero aún, Señor, las confesamos delante de ti, porque así tú nos lo mandas, Señor. Hoy te presentamos, Señor, estas solicitudes y te pedimos que seas tú propicio a ellas, Señor. Hoy permítenos, Señor, seguirte adorando, permítenos, Señor, entrar al trono de la gracia y que tú, Señor, seas continuando esa obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Ya no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel será, porque has luchado
designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Gracias, Señor, porque has escogido, porque has apartado, Señor, a esta familia apostólica en cabeza de nuestro apóstol Álvaro, nuestro apóstol Ruth y cada uno de sus hijos y los demás miembros de su familia. Hoy te pedimos que los rodees con tu amor, que los corones de favores y de misericordias y que tu gracia siempre esté para con ellos. De la misma manera, Señor, te agradecemos por la familia pastoral, nuestro pastor Germán, nuestra pastora Cristina, cada una de sus hijas, Señor, sus ministerios, que los siga respaldando, Señor, en la tarea que tú les has dado. Hoy colocamos en tus manos la vida de nuestra pastora Cristina y te pedimos que seas tú ungiendo la palabra que sale a través de su boca. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3, 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oh sí, amado Dios, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia. Hoy oramos ante ti, Señor, para que seas tú, Dios Todopoderoso, enseñándonos la Escritura, abriéndonos, Señor, la palabra, trayendo a nuestras vidas, Señor, ese sabio consejo tuyo, Dios, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Bueno, aquí encontramos un pasaje muy maravilloso que le ocurrió a Moisés, un siervo de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor, a través de todo lo que Él hace en medio de la tierra,
Él siempre está buscando hombres y está buscando mujeres para entregarles un propósito y hacerles un llamamiento para sus vidas, para que esas personas que Él llama se acerquen a Él y lo conozcan y empiecen a vivir una vida diferente a la vida en la que estaban. Creo que nosotros como iglesia del Señor hemos experimentado ese llamamiento de Dios. Nosotros, al igual que Moisés, hemos tenido esos momentos donde Dios nos ha llamado y ha puesto un hermoso y maravilloso propósito sobre nuestras vidas. Un llamamiento que Él nos hace no por lo que seamos, sino porque está en la voluntad de Dios llamarnos. Y es una gracia que Dios nos concede, es una gracia maravillosa que llega a la vida de un hombre o a la vida de una mujer que realmente no lo merecemos, pero que podemos decir ha sido una gracia de Dios el llamarnos. Aquí en este pasaje nosotros vemos a Moisés y vemos, la palabra dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. A eso estaba dedicado en ese momento Moisés. Y el Señor le hace un llamado. Y cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que así es igualmente en la vida de nosotros los hombres. Nosotros estamos teniendo unas vidas naturales, viviendo una vida, puede ser una vida tranquila o puede ser una vida difícil, pero estábamos haciendo nuestra vida naturalmente. Pero a Dios le plació en su amor y en su misericordia llamarnos y colocar sobre la vida de cada hombre y de cada mujer que Él llama un propósito maravilloso. Y eso es lo que yo creo que nosotros como iglesia podemos decir. Si tú miras tu vida, si tú empiezas a mirar o te acuerdas de ese momento en que Dios te llamó, tú entiendes que fue el mejor momento y el momento más especial que haya podido llegar a tu vida. Uno inmediatamente no lo entiende, pero cuando van pasando los años con el Señor y cuando uno empieza a ver cómo Dios se le revela a la vida de uno y cómo empiezan a llegar las obras de Dios y cómo se empiezan a manifestar todas las cosas preciosas y maravillosas de nuestro Dios, nosotros llegamos a una conclusión y entendemos que ha sido lo más bonito y lo más maravilloso que nos ha pasado. Moisés tuvo esa experiencia, Moisés vivió esa experiencia. Él estaba allí y dice que él llevaba esas ovejas o ese rebaño, las llevaba a través del desierto. Y uno puede entender allí que está el Señor hablándonos de cómo nosotros sin Él estamos en esos desiertos, nosotros vivimos en esos desiertos. Pero cuando llega el Señor, esos desiertos son cambiados y nosotros somos llevados hacia otro lugar, hacia la tierra de Dios, hacia el lugar donde Dios habita. Y por eso es que nos empiezan a pasar cosas tremendas y maravillosas. Nuestro Padre Celestial siempre desea para todo hombre, para toda mujer, que nuestra vida sea mudada y sea transformada. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el mundo hay aflicción, ¿sí? La palabra lo dice, que allá en el mundo eso es lo que hay, aflicción. Pero el Señor nos llama para que nosotros nos dejemos guiar y nos dejemos conducir de la mano de Él. Y cuando eso empieza a suceder, nosotros empezamos a ver la luz de Dios en nosotros. Cosas que antes no entendíamos, cosas que antes no veíamos, aún no oíamos, ya las empezamos a comprender. ¿Por qué? Porque ha llegado la luz de Dios a nuestras vidas, ha llegado la palabra. Y cuando nosotros empezamos a tener esa relación con la palabra de Dios, así como le pasó aquí a Moisés, porque eso es lo que le pasa a Moisés, aquí el Señor se le revela y la palabra de Dios empieza a llegar a los oídos de Moisés.
Y cuando eso sucede en la vida de los hombres, nosotros somos cambiados, somos mudados, somos transformados. Nosotros empezamos a vivir cosas maravillosas. ¿Por qué empezamos a vivir esas cosas poderosas de Dios? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, llega con instrucciones, llega con su palabra, y esas instrucciones nos empiezan a guiar correctamente, nos empiezan a conducir por el camino de Dios, nos empiezan a llevar de la mano de Dios, y nosotros empezamos a hacer cosas muy diferentes a las que antes practicábamos. Y cuando nosotros vemos lo que dice el Salmo 25:8, vamos a leerlo, dice la palabra: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Esto es lo que sucede con nosotros. Ese Dios que la palabra dice que es bueno y que es recto, llega a nuestras vidas. Y cuando Él llega para enseñarnos. ¿A quiénes? A nosotros los pecadores. ¿Qué nos viene a enseñar? El camino. Viene a mostrarnos el camino, viene a mostrarnos la senda por donde debemos seguir. ¿Por qué dice que a los pecadores? Porque esos somos todos los hombres cuando estamos sin el Señor. Vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad. Y mire, los hombres no nos damos cuenta. Si alguien viene y nos dice a nosotros cuando no conocíamos del Señor: usted está en tinieblas, usted está en oscuridad, mire, la mayoría de las personas van a decir: no, pero es que yo sé, yo entiendo, ¿cómo me va a decir eso? Pero esa es la realidad. La palabra de Dios nos dice que por eso el Señor tiene que venir y enseñarle a los pecadores. Él es el que nos enseña, Él viene y se revela con esa bondad y con esa rectitud que hay en Dios. Viene y se revela la vida de los hombres y nos muestra el camino. ¿Quién es el camino? El camino es Jesucristo. Jesucristo, la verdad y la vida. Allí es donde nosotros empezamos a conocer verdaderamente el camino. Pensábamos que estábamos en el camino, pero cuando uno se empieza a relacionar con Dios, entendemos que no. Nosotros no conocíamos el camino. Lo estamos conociendo. Y mira, este camino sigue y sigue y sigue, y cada vez lo vamos conociendo más. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro que nosotros tenemos a la mano, la palabra de Dios, todo esto ha sido inspirado por Dios. Esto no es de hombres, esto es inspiración de Dios. Dios la creó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enseñados, así dice el versículo, redarguidos, corregidos, instruidos en la justicia. Y todo este proceso que se va viviendo en la vida de nosotros los hombres, trae un resultado: que el hombre sea el hombre de Dios, o sea, el hombre perfecto, ese hombre que está enteramente preparado para toda buena obra. Es nuestro Dios el que nos instruye, es Él el que nos instruye, es el Señor el que coloca sobre nuestras vidas su palabra. Y mire, qué bueno que es cuando nosotros miramos hacia atrás y recordamos cuando nos compartieron la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios empezó a llegar a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, y la empezamos a escuchar por medio de las predicaciones, y empezamos a entender cosas que antes no eran entendibles para nosotros, pero que la palabra nos abre los ojos, nos destapa los oídos, nos hace sensibles, porque empezamos a entender los planes de Dios, esos planes de Dios que son perfectos para nosotros. Así son los planes de Dios. Cuando nosotros miramos hacia atrás,
este proceso que llevamos con el Señor y mire, podemos concluir que es lo mejor que nos ha podido suceder en la vida. Conocer la Escritura, esa Escritura que es inspirada por Dios, esa Escritura que nos muestra a un Dios bueno, que nos muestra a un Dios poderoso, que nos muestra a un Dios que hace milagros, a un Dios que hace maravillas, a un Dios que nos pone en nosotros de su aliento y que nos transforma nuestras vidas, que las muda, las cambia, nos ayuda. Y el Señor lo que quiere es irnos perfeccionando a través de sus enseñanzas, a través de todo lo que está escrito en la palabra. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados para hacer esa buena obra de Dios. Porque nosotros, el Señor no nos llama solo para ser hijos, sino para que en esa condición de hijos nosotros lo obedezcamos a Él, nosotros nos parezcamos a nuestro Padre, nosotros nos dejemos guiar por la voz del Padre, nos dejemos enseñar por su voz, para que nosotros empecemos a hacer ya no como veníamos haciendo nuestra vida en nuestra voluntad, sino que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Las instrucciones de Dios son iguales para todos. Nadie puede decir, no, es que Dios tuvo conmigo una instrucción especial. No, el Señor es Padre y Él no hace diferencia con sus hijos. Somos nosotros y nuestras actitudes ante las instrucciones de Dios los que podemos marcar la diferencia. Es el hombre. Pero el Señor con todos tiene el mismo plan, a todos nos da esas mismas instrucciones. Esas instrucciones no van a cambiar. El Señor siempre nos enseña a todos lo mismo. Por eso la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros vemos los cielos y vemos la tierra, todo esto va a pasar. Las palabras de Dios no, las palabras de Dios son eternas. Por eso es que tienen un efecto tan tremendo en la vida de nosotros los hombres. Por eso es que nos revelan a un Dios que tiene un plan específico para la vida humana, para todos aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador y pasan a ser hijos de Dios. Y como hijos pasamos a ser herederos de todas las bendiciones de Dios. El Señor pone un plan sobre nuestras vidas, pero Él no se va, todo lo contrario. El Señor está allí acompañándonos para llevar a cabo ese plan, dirigiéndonos, exhortándonos, llamando nuestra atención, hablándonos, porque ese es el plan de Dios para con sus hijos. El Señor en esa función de Padre lo hace perfecto. Por eso nos saca de la oscuridad y nos pasa a la luz, a esa luz de su Hijo Jesucristo. Y en esa luz nosotros empezamos a ver como el Señor quiere que veamos, a oír. Empezamos a hacer cosas nuevas. Empezamos a tener en nosotros pensamientos nuevos, actitudes nuevas. Por eso en Efesios 2:10, mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que somos hechura de Dios, ¿sí? Nosotros hemos sido creados para que todo lo que se mueve en Dios se mueva en nosotros, para que nosotros tengamos esa mente así, esa mente de poder, esa mente que es llena de toda la sabiduría, porque eso es lo que pone la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, nosotros vamos a fracasar. Pero cuando nosotros las hacemos a la manera de Dios, en nosotros no va a haber fracaso. Todo lo contrario,
En nosotros se van a empezar a ver cosas grandes y poderosas, porque ese es el Dios al cual nosotros servimos. El Señor que busca que nosotros los hombres nos hagamos disponibles para Él. Eso es lo que está buscando el Señor. Que nuestras vidas estén disponibles para Él. Que nosotros permitamos que el Señor reproduzca lo que Él es en cada uno de nosotros. A eso es a lo que el Señor nos está llevando. La palabra dice que Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y este es un concepto que debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro lo tenemos que tener siempre. No podemos olvidarnos del Señor Jesús, porque la palabra es clara, dice: sin mí nada podéis hacer. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe estar allí, en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra relación con Él no se puede acortar o no se puede disminuir, todo lo contrario. Va a ir pasando el tiempo, las semanas, los meses, los años, y nuestra relación con Jesucristo debe crecer, porque si la palabra dice: sin mí nada podéis hacer, ¿cómo vamos a alejarnos de Él? Todo lo podemos hacer cuando nosotros estamos bien relacionados con Jesucristo. Cuando nosotros lo conocemos, cuando el Señor empieza a revelarnos el plan y nosotros seguimos el plan de Él. Cuando el Señor empieza a mostrarnos el camino y nosotros nos conducimos por ese camino. Recordemos que los planes de Dios no son nuestros planes. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese entendimiento que la palabra de Dios nos da acerca de Dios, acerca del camino, acerca de los planes de Dios. Recordemos que la palabra dice: ¿quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Cuando nosotros entendemos este verso, nos damos cuenta de eso. Jesucristo nos conduce hacia la verdad. Jesucristo nos brinda la verdadera vida. Es a través de Él que nosotros tenemos la verdadera vida. Dios siempre está hablándole a sus hijos, continuamente. Él continuamente nos está hablando. ¿Para qué? Para dirigirnos en nuestra vida. ¿Cómo nos habla? A través de la Escritura. Es a través de la palabra de Dios, que puede ser leída, que puede ser predicada, que puede ser enseñada. El Señor nos puede hablar por medio de sueños, el Señor nos puede hablar por medio de visiones, como el Señor lo quiera, pero el Señor siempre nos hablará de una manera específica y personal. Así nos habla el Señor. El Señor hace algo. Él nos suelta su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hombres? Escucharlo y obedecerlo. Eso es lo que corresponde a todo hijo cuando tiene un padre. El padre le da instrucciones al hijo. ¿El hijo qué hace? El hijo obedece y se deja guiar por esas instrucciones. Empieza a obedecerlas. El Señor hace eso en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos este pasaje del llamamiento de Moisés, nosotros entendemos esto. Esto fue lo que le sucedió a Moisés. Mire, Moisés había huido de Egipto. Él había pasado momentos muy difíciles y para este tiempo estaba apacentando las ovejas de su suegro. Allí estaba. Dice que mientras él estaba en el desierto, Dios le habló de una manera inesperada. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que así fue Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando Dios me habló a mí, cuando el Señor me empezó a hablar a mí,
Y yo les he contado que fue algo bien difícil porque nosotros como familia estábamos viviendo un momento muy difícil, algo muy duro, que fue la muerte de una persona muy cercana a nosotros. Para mí era una persona maravillosa, una persona muy especial con la que yo compartía mucho tiempo, porque era una prima y yo compartía mucho tiempo con esta persona. Y ella le sucedió algo en su vida y muere. Y cuando ella muere, este fue un golpe muy duro para nosotros, para toda la familia. Para mí fue desgarrador. Pero ese momento a mí me hizo acercarme a Dios. La palabra de Dios empezó a llegar a mi vida, empezó a llegar esa dirección. Y esta familiar que les digo, ella estaba en coma, estuvo varios días así. Entonces durante esos días el Señor fue muy especial y puso personas que le hablaban del Señor, que le entregaron, le mostraron el camino allí en lo que ella estaba aconteciéndole en su vida. Le predicaron la palabra, a pesar de que ella pues no oía nada, ella estaba en coma, pero la palabra le llegó y el Señor no solamente a ella le dio esa oportunidad, sino que nos dio esa oportunidad a nosotros, porque ese quebrantamiento permitió que nosotros viéramos la luz del Señor, que nosotros nos acercáramos a Dios. Y así le pasó a Moisés. Mire, Moisés había pasado momentos de mucho quebranto, pero entonces el Señor viene y le habla, ¿sí? Y el Señor lo comisiona a Moisés, porque recordemos eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Lo comisiona a Moisés para que fuera el líder de su pueblo. Mire, eso que llegó a su vida, Moisés sin saberlo, porque era necesario que el pueblo tuviera un líder para que lo sacara de la esclavitud. Y el Señor pone esto en la vida de Moisés. El Señor a nosotros los hombres nos habla de muchas maneras, pero cuando nos habla es maravilloso oír su voz. Es algo de mucha bendición cuando nuestros oídos empiezan a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros tenemos encuentros con el Señor y escuchamos su palabra, nosotros podemos decir, así como Moisés, que él tuvo ese momento con el Señor en la zarza ardiente, que nosotros también tenemos momentos de zarzas ardientes, donde Dios se nos revela, donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra su poder. Estas son experiencias para cualquier persona. No es porque tenga algo la persona, no. Pueden llegarle a cualquier persona, pueden llegar de una manera inesperada. Cuando uno menos lo espera, llegan esas palabras de Dios a nuestras vidas, esos encuentros con el Señor. Y cuando uno empieza a tener esos encuentros con Dios, nosotros empezamos a ver a un Dios que se nos revela poderosamente, sorprendentemente, que trae a la vida de nosotros reacciones, nos empiezan a mudar, nos empiezan a cambiar, porque somos conmovidos, porque empezamos a vivir cosas tan impactantes con el Señor que somos transformados y empezamos a derramar lágrimas, empezamos a conocer a Dios, Él se nos empieza a revelar. Estos encuentros con Dios son maravillosos. ¿Por qué? Porque hacen que nuestra vida sea cambiada y venga algo impactante a nuestras vidas, y es el mover de su Santo Espíritu. Y cuando su Espíritu nos empieza a dirigir, nosotros empezamos a obedecerlo a Dios. Mire, nada nos detiene ante la obediencia, y cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, nosotros somos transformados en otros seres. Empezamos a vivir diferente, empezamos a dejar esa vida de pecado. Estas zarzas ardientes llegan a nuestra vida
por varias razones. Puede que lleguen porque la persona está pasando momentos difíciles, como les estoy contando yo en mi caso, estaba pasando un momento muy difícil y llegó esta experiencia a mi vida. Yo lo veo como una crisis que yo tenía en mi vida, siendo una persona muy joven, pero estaba viviendo una crisis, pero el Señor vino a darme su dirección. Hay otras personas que porque están muy inquietos y el Señor se les empieza a mover en medio de esa inquietud y les empieza a mostrar que el Señor los quiere llevar de su mano, los quiere conducir. El Señor siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto para todo hombre y para toda mujer. En Proverbios 3:5 mire lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor quiere que nosotros reconozcamos a Dios. Mire, el Señor está buscando eso en la vida de todo hombre y de toda mujer, que haya un reconocimiento. En ese reconocimiento es importante que nosotros oremos, porque orar significa hablar con Dios. Cuando nosotros empezamos a hablar con el Señor, a levantar oraciones, nosotros nos acercamos a Él. Y cuando eso empieza a suceder, podemos empezar a escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios puede empezarse a revelar a nuestras vidas. Dios nos habla a nosotros mediante nuestra relación con Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Jesús y empezamos a escuchar a Dios. Dios empieza a revelarse a nuestra vida. El Espíritu Santo nos da la capacidad de escuchar a Dios, de reconocer su dirección. El Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a tener una estrecha relación con Dios. El Espíritu Santo nos cuida de todo aquello que pueda dañar nuestra relación con Dios, como el pecado, como la falta de arrepentimiento, como la falta de oración. El Espíritu Santo nos guía a que aumente nuestra oración, porque cuando el hombre deja de orar, es un hombre que no habla con Dios. Mire, nuestras oraciones con el Señor son nuestras charlas con Dios. Y cuando nosotros charlamos, no solamente somos nosotros los que hablamos, Dios también habla. Y nuestro oído se tiene que sensibilizar a la voz de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla, Dios nos enseña la palabra. Dios nos empieza a mostrar cosas que antes no entendíamos. Por eso es que es tan importante el Espíritu Santo en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo nos sensibiliza a oír a Dios, nos sensibiliza a entender la palabra, nos sensibiliza a atender los mensajes de Dios y a que tengamos las mejores respuestas ante esos mensajes. Cuando el hombre no está escuchando a Dios, es porque está muy ocupado en su vida natural. Cuando está alejado de la oración, no tiene cercanía con Dios y eso lo lleva a errar, a apartarse de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos continuamente orando en nuestras oraciones con nuestro entendimiento, en nuestras oraciones en lengua, adorándolo, cantándole, levantando nuestras manos para Él, mire, nuestras vidas son totalmente cambiadas porque Dios empieza a darnos las direcciones adecuadas. Siempre que nosotros tomamos esa figura de hijos y lo vemos a Él como Padre, vienen las direcciones adecuadas para nuestras vidas. Y las direcciones son muy buenas, porque recuerde que por las direcciones de Dios nosotros tomamos decisiones. Una decisión siempre va a ser trascendental en la vida de un hombre. Por eso es importante que nuestras direcciones sean las direcciones de Dios. Porque cuando Dios habla, nosotros
vamos a ser bendecidos, vamos a ser ayudados, vamos a ser guiados. Recordemos que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios omnipotente. Él puede ver absolutamente todo, nosotros no. Nosotros no vemos los aspectos que se van mostrando o que van sucediendo en las situaciones que estemos viviendo, pero nuestro Dios sí, porque Él es omnipotente. Él sabe el principio y Él sabe el final. Por eso el Señor, cuando nos habla, siempre nos va a guiar. El Señor nos ama. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que Dios nos ama. Y por eso es que Él se revela así como un Padre amoroso. Esa es la revelación de Dios a la vida de los hombres. El Señor busca que nosotros aceptemos las direcciones de Él. Aceptar significa obedezcamos. Y cuando obedecemos esas direcciones, mire, nosotros vamos a poder ser testimonios para otros. Porque siempre que se obedecen las direcciones de Dios, siempre va a haber la revelación de Dios en la vida del hombre. Todo lo que le va a suceder es lo correcto, porque ese es el Dios al cual nosotros servimos, un Dios muy bueno. Dios nos ama y eso tiene que quedar claro en la mente y en el corazón de toda persona. Dios nos ama, y si Dios nos ama, Dios nos ayuda, y si Dios nos ayuda, Dios nos está cuidando. Mire, Moisés tuvo esa revelación de Dios, el Señor se le mostró. Esa zarza ardiente tuvo un significado grande en la vida de Moisés, porque ahí fue comisionado para que llevara a un pueblo, ¿sí?, a una liberación de la esclavitud. El Señor, cuando nosotros empezamos a oír su voz, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado y empezamos a tener una vida totalmente diferente, una vida maravillosa, una vida con la cual nunca una persona ha soñado, pero que nos empieza a llegar por una gracia. Y nosotros cada vez que vamos obedeciendo, nosotros nos damos cuenta que la obediencia es poderosa, que la obediencia es maravillosa, es lo mejor que pueda ocurrirnos a nosotros. El Señor obra en la vida de nosotros los hombres. No huyas del Señor, todo lo contrario, siempre acércate más al Señor, acércate más. Y eso sí, mira, Dios es Padre, es bueno y es misericordioso, pero nosotros tenemos que verlo como ese Dios, y asimismo debe ser nuestro respeto ante Él. Con Dios no podemos jugar nosotros. Con Dios hay que hacer las cosas en serio, en santificación, viviendo para Él, honrándolo a Él, dándole siempre la gloria a Él. El Señor no comparte su gloria. Él no es un Dios que comparte su gloria. Él es celoso. Por eso nos cuida de esa manera. Pero miren, ¿qué puedo concluir yo? Que Moisés, aquí el Señor se le reveló y le cambió la vida, se la transformó. Moisés empezó a vivir cosas que nunca había podido creer que iba a vivir. Lo comisionó para una obra poderosa, lo ayudó, lo fortaleció. El Señor lo que hizo con Moisés fue una obra magnífica. Eso mismo hace el Señor con la iglesia. El Señor nos ha llamado a nosotros para hacer esa obra. Sí, esa obra. Tú has sido llamado para ser hijo de Dios, siervo de Dios, conocedor de la palabra, un hombre que ya no está en oscuridad, o una mujer que ya no está en oscuridad. Hemos sido llamados para caminar en la luz de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, estoy dándote muchas gracias, te doy muchas gracias por este momento, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos has cuidado, porque tu provisión ha estado sobre nuestras vidas. Tú no nos has hecho faltar absolutamente nada. Gracias, Señor, porque tú has bendecido el fruto de nuestro trabajo, Señor.
Gracias porque has bendecido nuestra casa, no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el alimento. Gracias porque nos has cuidado, Señor. Yo te pido que bendigas a este pueblo, Señor. Hoy oro para que tus hijos reciban hoy de tu Santo Espíritu, para que tus hijos reciban esa preciosa ministración. Clamo para que hoy fortalezcas los espíritus, Señor, fortalece los espíritus, fortalece, Señor. Hoy levanta los espíritus de este pueblo, Señor, levántanos, Dios. Coloca más fe en nosotros, Señor, coloca más fe. Ayúdanos a creer más, Señor, ayúdanos a creer más, ayúdanos a obedecer. Yo te pido, Señor, hoy coloca en nosotros ese querer y ese hacer con respecto a la obediencia, Señor. Que seamos sensibles al llamado que tú nos haces. Que cuando vengan esos momentos donde tu palabra nos habla, donde tú tienes un mensaje profético para con nosotros, Señor, nosotros seamos sensibles a ese mensaje y no dejemos ir esa palabra que has puesto delante de nosotros, porque tu palabra es luz a nuestro camino. Yo te pido, ministra a tus hijos, ministralos, dales hoy fuerzas nuevas, Señor, dale fuerzas nuevas. Oramos, amado Dios, por la iglesia en general. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que están enfermos, hoy tú los sanes. Hoy tú traigas, amado Dios, sobre las personas que están pasando momentos difíciles, pruebas difíciles, amado Señor. Hoy te pido que les ministrales, trae consuelo a sus almas. Ayúdales, Señor, seca las lágrimas de tus hijos. Trae, Señor, esa paz que solo proviene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ministra hoy la iglesia, Señor, consuela a los enlutados, Señor. Ayuda, bendito Dios, envía de tu ayuda, Señor. Que hoy los cielos se abran, Señor, y que descienda ayuda de Jehová sobre este tu pueblo. Ministra, Espíritu Santo, ministra, muévete hoy con poder. Yo te doy muchas gracias, Señor. Hoy te pido que bendigas a tus hijos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.